Venga, pueden decir amén. Filipenses capítulo 2, del versículo 5 al 11. Cuando todos lo tengan, pueden decir amén. Y leemos en qué nombre. En el nombre del Señor Jesús. Dice así las Santas Escrituras: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante, ¿a quién dice su Biblia? A los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Versículo 9: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Con un fuerte aplauso pueden tomar asiento. Aleluya. Bueno, yo quiero hablarles en esta mañana bajo el título Jesucristo en forma de Dios. Jesucristo en forma de Dios. Ahora, ¿estará bien que nosotros digamos esta expresión? Pues es bíblica. La leímos en el libro de Filipenses capítulo 2, versículo 6, dice: el cual, siendo en forma de Dios. ¿Ok? Entonces, vamos a estar hablando sobre este fundamento, lo importante que es entender de lo que Pablo habla a los filipenses en esta oportunidad. Y es que este texto contiene una información tan valiosa y tan clara que de parte de Dios es para que cada uno de nosotros conozcamos la realidad, el propósito de Dios con la humanidad. En este versículo, en estos textos, está el propósito de Dios hacia la humanidad por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero este propósito que Dios quiere mostrar a la humanidad por medio de nuestro Señor Jesucristo está siendo velado por una interpretación muy errada de algunos textos, y en especial el que nosotros estamos hablando. Dice Filipenses capítulo 2, versículo 6, dice acá la palabra de Dios: el cual, siendo en forma de Dios. Ok, yo no leo ahí otra cosa más que una expresión que se le está dando un significado errado. ¿Ok? Y aquí hay personas estudiadas, aquí hay personas con título que conocen más de gramática que yo, que conocen más de letra que yo, y vamos a hacer un pequeño recuento a través de las Escrituras y comparaciones de expresiones cuyos significados han sido dados, primero latinizados y segundo sin respaldo de la Escritura. Y vamos a dedicarnos a descifrar un poco esta palabra en forma de Dios. Esta expresión que habla Filipenses 2, versículo 6, acerca de Jesucristo, el cual, siendo en forma de Dios, no quiere decir que Cristo es Dios. De anticipado se lo digo. No quiere decir que Jesucristo es Dios. Este verso, cuando habla de la expresión forma de Dios, tampoco se refiere a aspectos físicos.
no se refiere a fisionomía, no se refiere a cuerpo, a cara, a mano, a el ser corporal de alguien. No se refiere, si usted busca en el diccionario de la lengua española la palabra forma, usted va a encontrar varios significados. Pero uno de los significados que le da la teología es imagen de algo. Imagen de algo. Si yo sostengo ese significado, yo voy a echar por tierra muchas declaraciones que hablan las Escrituras. Pero vamos a hablar dentro de un poco del verdadero significado que las Escrituras nos da acerca de esta palabra forma, porque es una de las palabras que conforma la declaración de Pablo a los Filipenses cuando dice, el cual siendo en forma de Dios. Ahora, si esta palabra en forma de Dios, yo le doy una interpretación que se está refiriendo a fisionomía, se está refiriendo a aspecto, obviamente yo estoy diciendo que Jesucristo tiene el aspecto de Dios. Obviamente alguien que me va a oír va a creer que Jesucristo tiene la forma corporal de Dios. Y no es así. Vamos a estar demostrando bíblicamente que no es lo que Pablo quiere dar a entender con esta expresión, el cual Jesucristo siendo en forma de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen aleluya? Ahora, la palabra forma de no se refiere a aspecto, no se refiere a fisionomía. Jesucristo lo declara en el libro de San Juan capítulo 5. Vaya por favor, vamos a estar indagando varios textos de la Biblia. San Juan capítulo 5, vaya por favor, versículo 37. Ahora pregunto, antes de que leamos el versículo, ¿Jesucristo era un espíritu o era un ser humano, un hombre de carne y hueso? Incluso después de que Él resucitó, Él declaró a Tomás diciéndole, tocadme y ved que no soy un espíritu. Aún después de resucitado. Antes de ser resucitado, la palabra del Señor dice que el que no crea que Jesucristo ha venido en carne y sangre, no es anticristo. Ahora, nosotros tenemos que reconocer que Jesucristo fue hombre. Es hombre. Y lo declara en tiempo pasado y en tiempo futuro y tiempo actual. Aunque Jesucristo haya sido resucitado, Jesucristo es hombre. Amén. Tenía su fisionomía, tenía su aspecto. Y la multitud de las personas veían su aspecto y lo conocieron tal cual como Él era. Ahora, Juan 5:37 dice Jesucristo del Padre. No de Él, sino del Padre. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su... Esta palabra aspecto está refiriéndose a la forma corporal que Dios tiene. Su cara, sus ojos, el color de sus ojos, el color de su piel, el color de su cabello, si es alto, si es bajo, si es moreno, si es claro. Ningún ser humano puede decir Dios es blanco, Dios es negro, Dios es esto, Dios es aquello. Obviamente es masculino. No crea lo que por ahí están diciendo que Dios es mujer, no. Ahora, Jesucristo da esta aclaratoria que nunca habéis visto su aspecto para que nadie estipule de cómo es Dios. Más que dice las Escrituras, que Dios habita en luz inaccesible, al cual ningún hombre ha visto
ni puede verle. Pablo y Jesucristo concuerdan en la declaración acerca de Dios. Juan 1:18. Sigue declarando Jesucristo: a Dios nadie le vio, a Dios nadie le vio jamás. Ahora, está hablando en el tiempo de la gracia, y ya pasó Moisés, pasó Adán, pasó Noé, pasó Matusalén, pasó Isaías, pasó Jeremías, pasó Job, pasó Amos, pasó David, pasó Salomón, pasaron todos los patriarcas. Y en ese tiempo Jesucristo dice: a Dios jamás alguien le ha visto. ¿Vio Abraham a Dios? ¿Vio Moisés a Dios? Desde el tiempo de Jesucristo nadie jamás vio a Dios hasta el sol de hoy. Dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y fíjense que estas dos expresiones son diferentes. Ver a conocer. Si yo digo que conozco al presidente de los Estados Unidos, no precisamente me estoy refiriendo a que lo vi en persona. Puedo estar hablando de su carácter, de su manera de hablar, puedo conocer su voz auditiva, puedo conocer algunas características especiales de él, pero cuando yo digo lo vi, estoy hablando que vi su fisionomía. Pero cuando digo le conozco, estoy hablando de que me relacioné con su manera de ser, con su forma de ser. Por eso es que Jesucristo dice: el Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a... O las Escrituras dicen que Cristo cargaba una foto de Dios, ¿no? ¿Cómo daba a conocer el Hijo al Padre? Por medio de las obras. Se lo dijo a los fariseos y los escribas: no me creéis que el Padre está en mí y yo en el Padre. No créenme por las palabras. Si no me creen por las palabras, créenme por las mismas obras, porque las obras que yo hago, el Padre me las dio a que yo las hiciese. Todo aquel que veía una obra de Jesucristo daba a conocer al Padre. Juan capítulo 3 versículo 1, Nicodemo le dijo a Jesucristo: sé que Dios está contigo, porque nadie puede hacer esas obras que tú haces si Dios no está contigo, si Dios no está con él, y así sucesivamente. Ahora, Jesucristo declara que Dios tiene su aspecto, Dios tiene su cuerpo, pero nadie le ha visto. Nadie ha visto a Dios tal cual, en su fisionomía, en su cuerpo, en su ser corporal, tal cual como Él es. Ahora, vamos a ver de otra manera la expresión en forma de Dios. Esta expresión cuyo significado le están dando hoy día para validar que Jesucristo es Dios, ellos le atribuyen unos sinónimos latinizados a la palabra forma, como fisionomía, como aspecto, y en realidad esto no tiene nada de estos significados. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Ahora, vamos a estar viendo esta expresión en forma de Dios con respaldo bíblico primeramente. Un significado verdadero con respaldo bíblico. Y por ejemplo, la palabra forma no se usa para hablar de la fisionomía física o aspecto de alguien. No se usa. La palabra forma no se usa para hablar del aspecto físico de alguien, sino que se usa esta expresión forma para referirse a algo que fue hecho de una manera para algo en específico. Fue algo que fue hecho para alguna manera y para algo de una manera y para algo en
específico. Ahora, el significado de esta palabra, obviamente, a mí me gusta inclinarme más por los significados de la lengua primitiva en la que fue dada las escrituras. ¿Y saben cuál fue esta lengua? Hebreo, arameo, y luego fue traducida al griego. Si usted va al diccionario griego a buscar la palabra forma, el significado que le da el diccionario en griego es aspecto físico de algo. Es decir, que nos va a chocar no con nuestra doctrina, no simplifiquemos algunos textos bíblicos y los acomodemos a nuestra doctrina, sino que va a chocar con declaraciones que hablan las escrituras. Y sería una contradicción solamente tomando el libro de Filipenses capítulo 2 versículo 5 al 11, el hecho de que yo le diera validez a esta expresión que dice que Jesucristo siendo en forma de Dios, que ahí se está refiriendo a el aspecto de Dios que lo tenía Jesucristo. ¿Sabe por qué? Porque ahí mismo dice que Jesucristo no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Y cuando habla la palabra en la expresión igual, no está hablando de aspecto, porque dos cosas pueden ser iguales sin tener la misma imagen, sin tener el mismo aspecto. Ahora, yo puedo tener un teléfono móvil grande con pantalla táctil, pero hace 15 años atrás no existían y no eran táctiles, no hacían las mismas funciones, pero eran igual. ¿Por qué? Porque emitían y transmitían comunicación los teléfonos móviles. Ahora eso es acá en la tierra. Usted me dirá, es que Dios hace como quiere. Tenemos que sacarnos ese eco de la cabeza. Obviamente Dios hace como quiere, pero Dios no contradice su palabra. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora, el significado de esta palabra en hebreo, en la lengua hebrea, en la mente de un hebreo, es forma, amoldar, formar y moldear. ¿Sí me está oyendo, iglesia? Forma, formar, amoldar y moldear. Fíjate su significado. Cuando un hebreo oye en forma, esta persona sabe, o estas personas en su lenguaje sabían que no se estaban refiriendo a la fisionomía de alguien, ni al aspecto de alguien, sino que solamente por la manera de ser, por las obras, por las acciones y por lo que desempeña, saben a quién imitan y quién lo hizo y para qué lo hicieron. Y esto lo vamos a ver a través de las escrituras. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora, este término se usaba como expresión corriente en todos los periodos de los tiempos hebreos. Y el Antiguo Testamento está lleno de esto, ya vamos a ver, y el Nuevo Testamento también. Ahora, en la lengua moderna se usa en sentido de producir o crear algo. Hoy día en la lengua moderna hebrea se refieren a alguien que produce o a alguien que crea algo para algo en específico. En forma de, es decir, que Filipenses 2:6 dice, siendo en forma de Dios, este texto en una mente judía es entendido de esta manera, siendo hecho por Dios para algo en específico. Jesucristo siendo en forma de Dios. El significado hebreo es Jesucristo hecho por Dios a su manera para hacer algo en específico. Y ya vamos a ver a través de las escrituras el significado de esta palabra. ¿Cuántos dicen aleluya? ¿Cuántos le pueden dar un aplauso fuerte al Señor?
Ahora, en esa lengua, ¿verdad? La palabra forma está refiriéndose a algo que se produce, a algo que se crea para algo en específico. No se están refiriendo a la fisionomía o a imagen. En el Antiguo Testamento encontramos nosotros poco más de 60 veces este lenguaje, esta expresión, y refiriéndose a algo similar a lo que dice Filipenses capítulo 2. Y vamos a encontrar la primera expresión en el libro de Génesis capítulo 2. Vaya por favor. Génesis capítulo 2, versículo 7. Y vamos a verlo aplicado nada más y nada menos que en la creación de Adán. Cuando usted lo tenga puede decir amén. Génesis capítulo 2, versículo 7. Dice así la palabra de Dios. Hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban, ya va. Capítulo 2. Capítulo 1. Capítulo 2, versículo 7. Este sí es el texto, discúlpeme, esa y otra. Dice, entonces Jehová Dios, y aquí está la palabra, con acento por supuesto, dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Ahora, cuando usted lee o ve o crea algo con una forma, usted no dice, esto es en forma de, usted dice, yo formé esto. En el vocabulario, en la expresión que hay que adjudicarle es, yo formé esto. Ahora, cuando Dios crea a Adán, Dios no dice, Adán es en forma de. Si usted nota esta expresión en el libro de Filipenses 2, 6, que dice, Jesucristo siendo en forma de Dios, la da es Pablo, no la da Dios. Pablo no es Dios. Pablo no es Dios. Pablo no es. Conscientemente tiene en su mente el significado de la palabra forma, refiriéndose a fisionomía o a imagen o a cuerpo. Pero la palabra forma o formado o formó o algo creado no se está refiriendo a fisionomía, sino que se está refiriendo a algo que fue creado para un propósito especial, algo que fue creado por alguien como Él quiso. Dice acá, porque Dios formó al hombre y lo formó, y después que lo hizo, Dios lo hizo para que tuviera vida. Y fue el hombre un ser viviente. Vuelvo a hacer la pregunta. ¿Podríamos nosotros decir que Adán es en forma de Dios? ¿Por qué sí podríamos decir que Adán es en forma de Dios? Porque Dios lo formó como Él quiso. El problema está aquí en el juego de palabras y en la expresión como se impregnó en las Escrituras. Pero esta expresión, siendo en forma de Dios, quiere decir que Dios lo formó como Él quiso para que cumpliera un propósito en específico. ¿Sí me está entendiendo, iglesia? No quiere decir la expresión siendo en forma de Dios que Cristo tiene el aspecto de Dios. No quiere decir que Cristo es así igualito como tenía los ojos, como tenía el color de ceja, el color de piel y todas las manos. Él es Dios. No. Aunque hay unos textos en las Escrituras que dicen que Jesucristo es la imagen misma de su sustancia. Y hemos dado una enseñanza acerca de eso hace tiempo, que allí no se está refiriendo a la fisionomía de Dios, que no es la copia de Dios, sino la sustancia como Dios lo creó, de su poder. Obviamente Jesucristo dice, yo he salido de Dios. Amén. Bueno, seguimos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios?
Génesis capítulo 2, versículo 7, allí declara que Dios formó al hombre del polvo de la tierra, lo cual refleja el significado amoldar. En la lengua hebrea, la palabra forma tiene uno de los sinónimos, es amoldar, crear. ¿Sí me está entendiendo? Sé que esto es un poquito a veces enredado, pero es necesario que nosotros descifremos de esta manera estos textos. Ahora, amoldar algo a una forma deseada. Dios hizo a Adán como él deseó hacerlo. ¿O quién hizo a Adán? Las escrituras claramente dicen, Dios tomó polvo y formó al hombre a su imagen, a su semejanza. A imagen de Dios los creó. Y las escrituras nos enseñan a cada uno de nosotros que Dios es el formador de todas las cosas. Y como Él es el formador, Él nos hace como Él quiere. Amén. Y quiero que mantengamos nosotros esta regla, que la palabra forma no se refiere a fisionomía ni aspecto de alguien, sino que la palabra forma se refiere a creación, se refiere a moldar a alguien que hace algo a su antojo, como Él quiere, para que cumpla un propósito especial. Veamos algunos otros ejemplos. El libro de Isaías capítulo 29. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Isaías capítulo 29. Isaías capítulo 29, versículo 16. Isaías capítulo 29, versículo 16. Ahora veamos estas expresiones formó en término técnico, en creación, en hechura. En Isaías capítulo 29, versículo 16, ¿todo lo tienen? Vamos a leer del versículo 15. Dice, ay de los que se esconden de Jehová, encubriendo el consejo, y sus obras están en tinieblas. Y dicen, ¿quién nos ve y quién nos conoce? Versículo 16, vuestra perversidad ciertamente será reputada como el barro del alfarero. Note lo que aquí va entrando. Vuestra, dice acá, perversidad ciertamente será reputada como el barro del alfarero. ¿Acaso la obra dirá a su hacedor, no me hizo? Dirá la vasija de aquel que lo ha formado, ¿no entendió? Acá vemos nosotros la expresión del que lo formó. La vemos nosotros de una manera técnica como alguien que crea algo y que el que lo creó conoce todo lo que hay en esa creación, sus componentes, sus debilidades, sus pensamientos. Por eso es que Dios conoce aún el intento de nuestros pensamientos. Por eso es que Dios conoce nuestro sentar, nuestro andar, nuestro futuro. Y por eso es que en el libro de Efesios habla de que sobre nosotros hay una predestinación. Ahora, que nosotros decidamos ser objeto para voluntad de otra cosa, tendremos nuestra recompensa. Pero nosotros fuimos hechos para alabanza de su gloria. Fuimos hechos para alabarle, para obedecer al Creador. Jeremías capítulo 18, versículo 4. Vaya por favor. Veamos esta expresión en forma o formó de una manera técnica para que podamos entender un poco lo que Pablo quiso decirle
a la iglesia de los Filipenses cuando dijo Jesucristo en forma de Dios. No se refería a fisionomía, no se refería a aspecto, se refería a que Dios lo había formado como Él quiso para que cumpliese un propósito en específico. Jeremías capítulo 18, cuando usted lo tenga puede decir amén. Capítulo 18, versículo 4 al 6. Dice así las Santas Escrituras: y las vasijas de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Dice el versículo 5: entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no puedo yo hacer de vosotros como este alfarero? Y note esta expresión, yo quiero que usted tome en cuenta acá, ¿verdad? Que acá no está diciendo que Dios es alfarero. Para aquellas personas que dicen que Dios es alfarero, Dios no es alfarero. Acá Dios está diciendo: no puedo hacer yo como ese alfarero. ¿Ok? Quería dejarle en claro esto. Dice el versículo 6: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano. ¿Qué dice su Biblia? Oh casa de Israel. ¿Qué está dando a entender Dios con un término técnico de hechura, de manera de cómo hacen los hombres cuando forman algo? Que así Dios nos forma y nos hace para que cumplamos un propósito de parte de Él. Él nos hizo, y como Él nos hizo, nosotros somos en forma de Dios. No estoy diciendo que soy Dios, ¿verdad que no? Él nos hizo. ¿Están entendiendo, verdad? Ya la están agarrando en el aire. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Ahora, la expresión forma de Dios obviamente está clara si tomamos en cuenta los complementos que hay en el Antiguo Testamento, y que el problema de mucha gente que hace doctrinas sin sustento bíblico, el único sustento que tiene son los pensamientos de profesores teológicos que cada vez se alejan más y más de las Escrituras. Esto ha sido consecuencia porque no han querido tomar en cuenta las declaraciones del Antiguo Testamento. Génesis capítulo 2 versículo 7, allí habló el Señor, leímos hace un instante, que Dios formó al hombre. Génesis capítulo 2 versículo 19, usted va a encontrar que Dios formó a todos los animales, a los monstruos marinos, a los peces del mar, a las aves para que vuelen. Que Dios formó a las plantas, Dios hizo la lumbrera mayor, la lumbrera menor. Dios todo lo formó con sus manos, y todo lo que Dios hizo, dice las Escrituras, que fue bueno en gran manera. El sol que usted ve es en forma de Dios. La luna que en la noche sale y otros días no, es en forma de Dios. Los peces del mar, ¿quién les dio forma? El que lo hizo, por lo cual la expresión en forma de Él lo hizo a su antojo, como Él quiso, para que nadara. Y si sale el pez del mar, muere. Así lo formó Dios. Las aves, la serpiente, al ser humano, y así sucesivamente. Encontramos nosotros a las naciones en el libro de Isaías 27:11. Dios las formó con un propósito. El libro de Isaías capítulo 44 versículo 2, vaya por favor. Isaías 44, del versículo 1 al 3, mire la declaración de parte de Dios a Jacob, que después se le cambia el nombre como Israel y lo mencionan como una nación. Dice el libro de Isaías 44, versículos 1 al 3, dice: ahora pues, oye Jacob, siervo mío, y tú Israel, a quien yo escogí, así dice Jehová, hacedor tuyo,
y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío, Jacob, y tú, Jerusalén, a quien yo escogí. Ahora habla Dios declarando que lo formó. Ahora aquí el propósito, versículo 3, porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. El que forma los hizo para que ellos cumplieran un propósito de parte de Dios. En resumen, para que Dios fuese glorificado, para que los vieran a ellos, vieran el poder de Dios en ellos. Y sucesivamente encontramos en Jeremías capítulo 1, versículo 5, acá vamos a entender un poco una expresión que usamos bastante cuando Dios dice: desde el vientre te formé. Desde el vientre te formé. Jeremías capítulo 1, versículo 5. Antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Ok, acá no está hablando, cuando usa la palabra forma, te formé, no está hablando de que le hizo las manitos. No dice, no se está refiriendo, te hice la carita, Jeremías, yo te hice en el vientre de tu mamá antes que te... Estaba hablando de su ministerio, de su predestinación, de lo que Dios iba a poner sobre él antes de que Jeremías estuviera en el vientre de su madre, antes de que él fuese hecho y fuese un ser viviente en el vientre de tu madre, de su madre. Ya Dios había declarado el ministerio de Jeremías, que lo iban a introducir en una cisterna, que lo iban a sacar, que iba a ser un siervo de Dios, que iba a ser glorificado, que Dios iba a ser predicado por su lengua. Por eso es que cuando Dios habla de esta manera, habla de un término espiritual. No podemos latinizar nosotros las cosas y todo llevarlo a lo terrenal, y todo llevarlo a lo literal. Hay un lenguaje que nosotros necesitamos reconocer, que es el espiritual. ¿Okay? Ahora, aquí nosotros nos podemos dar cuenta de todo lo que Dios manifiesta en su palabra. Jeremías fue hecho en forma de Dios. Jeremías fue hecho en forma de Dios. Y no estoy diciendo que Jeremías es Dios. Si usted o alguna persona quieren entender con esta expresión que dice Filipenses 2:6, que Jesucristo, siendo en forma de Dios, quiera interpretar lo que allí está diciendo, que Jesucristo tenía la forma fisionómica de Dios y corporal de Dios, eso es algo antibíblico. Antibíblico. La palabra del Señor habla de que el propósito de Dios era traer la imagen del Hijo, no la imagen de Él corporal, porque el primer hombre, que fue Adán, es alma viviente, cayó en pecado en el huerto del Edén. Cayó en pecado y la obra de Dios fue estorbada por el pecado allí. Aunque Dios ya sabía todo lo que iba a suceder. Pero ¿qué dice? En el tiempo de la gracia, Jesucristo fue hecho espíritu vivificante. Y esa imagen de un hombre sin pecado, esa imagen de un hombre nacido bajo la ley, que cumplió la ley como nadie nunca la ha cumplido, esa imagen de que alguien tuviera el poder de Dios, la autoridad de Dios para perdonar pecado y resucitar muertos, no quería decir, ni tampoco manifiesta las Escrituras con esto, que Dios se convirtió en un hombre. Al contrario,
manifiesta más la gloria y el poder y la misericordia de Dios, de que Dios envió a su Hijo al mundo para que el mundo fuese salvo por medio de Él. Y Él vino y amó la obra de Dios también. A su nombre. Salmos capítulo 104. Ahora, Jacob fue hecho en forma de Dios. Y quizás algunas creaciones que fueron hechas de Dios, en forma de Dios, nosotros creemos que no son en forma de Dios. Y mire un personaje del que habla acá, el libro de Salmos capítulo 25, Salmo 104 versículo 25, dice así: cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Salmo 104 versículo 25 dice: hiciste todas ellas con sabiduría, la tierra está llena de tus beneficios. Salmo 104 versículo 24. Ok, yo le dije 25, ¿verdad? Yo estoy leyendo el 24. Vamos a volver a empezar de nuevo. Salmo 104, versículo 24 y 25. Así sí, ¿verdad? Ok. Cuando haya que comenzar de nuevo hay que hacerlo. Dice: cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. ¿Sí está conmigo? Ok. Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. He allí el grande y anchuroso mar, en donde se mueven seres. Ahora, ¿el mar es en forma de Dios o no? El mar es en forma de Dios. ¿Por qué en forma de Dios? Porque Dios lo hizo como Él quiso y con un propósito. Él quiso que fuese ancho. Él quiso de que allí contuvieran todos, muchos animales, muchos peces. Dice, amén, dice, seres innumerables, seres pequeños y grandes. Allí andan las naves, allí este leviatán que hiciste para que juzgase en él. Ahora, ¿el leviatán es en forma de Dios o no? El leviatán es en forma de Dios, porque Dios lo hizo así. Y ahí está, y ahí está, y ahí está. ¿Qué Él ha creado? La creó a su forma, a su manera, como Él quiso, porque Él es el formador de todo lo que existe en el mundo y en la tierra. A su nombre. Ahora, no estamos pecando con decir que el leviatán es en forma de Dios. Ahora, los que tienen la mente corta en esto y quieren vivir solamente latinizado y teológicamente, nada más con sus definiciones, no, que Dios se parece al leviatán. No está hablando de fisionomía, no está hablando de aspecto, ni de manera corporal. Isaías 45, vaya por favor. Todavía hay más. Isaías 45. Isaías 45, cuando usted lo tenga puede decir amén. Espero que concordemos en este texto. Isaías 45, versículo 5, cuando usted lo tenga puede decir amén. Dice la palabra de Dios: yo soy Jehová y ninguno más hay. Yo, dice, no hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste. Dice el 6, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone
que no hay más que yo Jehová, y ninguno, ¿qué dice su Biblia? Y ninguno más que yo. Dice el 7, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Las tinieblas son en forma de Dios. La luz son en forma de Dios. La adversidad son en forma de Dios. La sanidad son en forma de Dios. Y así sucesivamente todas las obras que Dios ha hecho en nosotros. ¿Quién ha sido el autor? Él dice, porque yo, Jehová, soy el que hago todas las cosas. A su nombre. El libro de los Salmos 74. David también declaró esta palabra. Salmo 74, 17. Salmo 74, 17. Cuando usted lo tenga puede decir amén. Dice, tú fijaste todos los términos de la tierra, el verano y el invierno. Tú lo formaste. Ahora, si Dios fue el que lo formó y yo veo el verano, ¿qué tengo que decir? El verano es en forma de Dios. Ahora, yo puedo entender este texto. El verano es en forma de Dios. Ahora, si lo va a latinizar, latinícelo sin torcer las escrituras. El verano Dios lo formó. O Dios formó el verano. Si vamos a latinizar las escrituras, bueno, un lenguaje actual que no sufra algunos otros textos. Filipenses capítulo 2, versículo 6. Dice, Jesucristo a Jesucristo Dios lo formó como Él quiso. A Jesucristo Dios lo formó como Él quiso. Si lo quiere latinizar. Ahora, pero hay muchos que usan los términos bíblicos, pero le ponen su significado para darle validez a su doctrina. Jesucristo en forma de Dios vio que Jesucristo es la imagen, la fisionomía de Dios. No, hermano. Vimos y comparamos Filipenses 2:6 con otros textos. Jesucristo mismo desmiente esa teología. A Dios nadie jamás ha visto su aspecto. ¿Cómo es que Pablo le dice a los filipenses que Jesucristo es la fisionomía de Dios entonces? En ningún momento. Dios le hizo una fisionomía única a Jesucristo. Dios no es inmutable. Dios no se muta, perdón. En Dios no hay variación. Dios no cambia su fisionomía. Como hemos aprendido, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Él es único, calidad de único. No cambia, no varía. Zacarías capítulo 12. Vaya, por favor. Zacarías, uno de los últimos libros del Antiguo Testamento. Zacarías capítulo 12, versículo 1. Y dice así: profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho. ¿Quién hace el espíritu del hombre? Dios. Ahora, el espíritu del hombre es en forma de Dios. ¿Por qué en forma de Dios? Porque Dios lo formó para un propósito. Amén. Ahora, vayamos nosotros ahora sí al Nuevo Testamento. Ahora sí podemos hablar
¿Será que ahora sí podemos hablar claramente y bíblicamente de Filipenses 2, 5 al 11, trayendo el conocimiento del Antiguo Testamento, que es fundamental, y entendiendo que la palabra forma no se está refiriendo a fisionomía o aspecto de alguien? Ahora entonces vamos a entender lo que en realidad Pablo le quiso decir a la iglesia de los filipenses. Filipenses capítulo 2 versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál sentir? ¿Cuál sentir? Que aunque usted y yo recibamos un alto poder de Dios, no nos creamos ser igual a Dios, como le sucedió a Nabucodonosor. Ya Pablo tenía todo este conocimiento, y mire, y había gente que tenían poder y ellos lo querían usar para su manera, obviando que existía un Dios todopoderoso, la fuente de todo poder. Y hasta hoy día hay personas que sienten la presencia del Señor y automáticamente dicen: el Señor me nombró apóstol, profeta, evangelista, los 50 ministerios que existen y todos los que están creando hoy día. Hacen escuelas de profetas, gradúan a los miembros de profetas, declaran a la gente apóstoles, reverendos y cantidades de cosas. Esto es quererse parecer a Dios, querer ser igual a Dios. Ni usted ni yo damos el Espíritu Santo. ¿Y cómo vemos nosotros hoy día? Cómo muchos ministros simulan que dan el Espíritu Santo, se tiran el saco y por allá uno queda temblando, tira el pañuelo por allá y recibe, otros soplan y reciben el Espíritu Santo. Entendamos, hermanos y hermanas, humanidad creada por Dios, de que el único que da el Espíritu Santo se llama Jehová de los ejércitos. Él le dio la potestad a su Hijo también. A quien Dios quiere, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a los hombres, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿A quién tienes que pedir el Espíritu Santo? Supuestamente que tienes que llevar un buen diezmo para que reciban una buena ofrenda. Eso es del diablo, hermano. Eso no es de Dios. Las Escrituras dicen que toda dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. ¿De dónde? De la fuente de poder, del Dios Todopoderoso. Él es el que provee a todos los hombres todas las cosas abundantemente como Él quiere. Entonces, este es el sentir que debe haber en nosotros. Usted puede hablar en lengua todo el día, pero no menosprecie al que no hable. Usted pudo extender la mano una vez y orar por un enfermo y ese enfermo recibió sanidad. No se crea usted el que sana. Fue Dios a través de usted porque tuvo misericordia. Despójese de eso. Porque usted predicó y aquel recoge lata ahora es pastor. No se crea que usted es el que convierte. Dios tuvo misericordia y como Él es el formador, aquel recoge lata era en forma de Dios. Dios lo había creado para que la gente lo viera recogiendo lata y al otro día lo viera con una Biblia salvando almas, salvando y dando palabras de vida. Así trabaja Dios. Así que tú no tengas pena. Si ayer te vieron con una botella de cerveza, pero hoy día vienes a los pies de Dios arrepentido y dices: no quiero tomar más. Bueno, ahora búscate una Biblia bien grande para que ahora vean el poder y la misericordia de Dios, porque Dios es glorificado. A su nombre, a su nombre. Antes servíamos a dioses ajenos, ahora servimos a un Dios verdadero. Antes buscábamos lo que no era verdad, hoy la verdad nos sigue, hoy la verdad va delante de nosotros. A su nombre, a su nombre. Haya pues en vosotros este sentido.
No, como yo soy el que canto mejor, todos los demás, esta mañana me escribieron por ahí. Y contraproducente, yo no respondo, me escribieron, pongan a alguien que cante mejor porque él desafina. Y yo, que tengo errores ortográficos, pude ver muchos errores ortográficos que él tiene. Entonces, si el burro le dice a otro que tiene las orejas largas, hermano, y Dios conoce los corazones. No podemos tener ese espíritu de juzgar a los demás porque nosotros sabemos algo. Menospreciar a los que no saben. ¿Quién nació aprendido en este mundo? Nadie. Todo lo que el hombre sabe lo sabe por la misericordia y porque Él lo formó, unos para que supieran algo y el otro para que supieran lo demás. Ahora, como tarea para la casa le voy a poner que usted lea cómo fue la construcción del templo de reunión en los tiempos de Moisés. Dios dio de su espíritu a unos hombres para que trabajaran el oro. Dio de su espíritu a otros hombres para que trabajaran la madera, a otros para que trabajaran las cortinas y bordaran, a otros para que fueran carpinteros y así sucesivamente. Pero el carpintero no decía platero, lo que vale es la carpintería. No, hermano, todo es bueno porque será usado para aquel que nos dio la habilidad, el Dios Todopoderoso. Así que a Él le servimos y para Él fuimos formados. Nosotros necesitamos entender, allá pues en vosotros, Filipenses 2:5, este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, miren, a mí me da mucha risa, ¿no? Esta Biblia es una Biblia, no voy a hablar de editorial acá al aire, ni la marca, pero es muy reconocida, es muy buena en cuanto a letra y a búsqueda. Pero trae unos comentarios teológicos abajo, que mire lo que dice en el número 2, en la palabra en forma de Dios, dice: esta es una de las declaraciones más terminantes en el Antiguo Testamento en cuanto a la deidad de Jesucristo. La palabra forma extrema, totalmente indicativa de su naturaleza interior. Este pasaje en ningún momento enseña que el Verbo eterno, Juan 1:1, se despoja de sí mismo, de su naturaleza divina o de sus atributos divinos, sino solo de la manifestación externa y visible de la deidad. Dios puede cambiar su forma, pero no deja de ser Dios. Y esto lo destruye la Biblia. Mire lo que hay en las Escrituras. Ahora, no son palabras inspiradas por el Espíritu Santo. Enséñeme por las Escrituras que Dios puede cambiar su forma sin dejar de ser Dios. ¿En qué momento Dios ha cambiado su forma? ¿En qué momento Dios ha dicho yo voy a cambiar mi forma? ¿En qué momento Dios ha dicho o dijo o consígame alguna profecía que Dios haya dicho yo voy a meterme en el cuerpo de un hombre en un tiempo o voy a hacerme un ser humano? No, en ningún momento. Al contrario, Salomón, cuando construyó el templo y clamó a Dios para que lo erigiera, le dijo: Señor, ven acá, te voy a hacer una pregunta, Padre. Yo he hecho esta casa tan grande y tan espaciosa, pero ¿es verdad que tú vienes a vivir con nosotros aquí en la tierra? Si yo, con la sabiduría que tú me has dado, conozco que ni los cielos de los cielos pueden contener tu gloria, ¿cuánto más esta casa que yo he edificado? La sabiduría que Dios le dio a Salomón, que no había hombre más sabio en la tierra que Salomón, no le cabía en la cabeza que Dios se venía a vivir en la tierra con el hombre. Si los cielos de los cielos no podían contener su gloria, hay cosas
que ni los hombres más sabios de esta tierra entenderán si Dios no se los revela. Dios es el que revela todas las cosas. Y no era que Dios venía a meterse en la casa que Salomón le había hecho, sino que Dios le dijo: no, Salomón, es mi espíritu el que va a estar allí. Son mis ojos y mis oídos, que cuando una persona vaya con un corazón contrito, segunda de Crónicas capítulo 7 versículo 14, y si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde aquí de los cielos, lo oiré, y perdonaré sus pecados, sanaré su tierra, y sabrán que yo soy Jehová, que perdono. Dios, Jehová, sigue estando en los cielos, sigue estando en su trono, y somos nosotros los que un día estaremos allá. Somos nosotros los que un día tendremos entrada libre al reino de los cielos. No somos dignos de que Dios venga a esta tierra. No, Dios no habita con el pecado. Dios es santo, Dios habita en luz inaccesible, por eso es que ninguno de nosotros podemos verle, pero un día, dice el libro de Primera de Corintios capítulo 15, que seremos transformados en los aires para recibir a Cristo, y Cristo nos llevará a la presencia de Dios, y le veremos tal cual como Él es. Ahí sí, busque un papel y un lápiz y escriba cómo es Dios, porque va a ver la fisionomía de Dios. Jesucristo lo dijo en el libro de Mateo, Si arriba digo que Cristo tiene la fisionomía de Dios, ¿cómo es que abajo dice que Él no estimó ser igual a quién? Si Él era Dios, ¿había otro Dios aparte de Él? No, esto es contraproducente. ¿Por qué? Porque siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios. Es decir, que existía un Dios. Hay un Dios. Jesucristo tiene su Dios. Amén, su hacedor. Dice, como cosa que aferrarse. No se aferró como yo tengo. Toda potestad se me fue dada. Toda autoridad se me fue dada. Resucité a Lázaro, a la hija de Jairo, sané a la suegra de Pedro. Muchos al ponerse el sol recibieron sanidad. Multipliqué panes y peces, caminé sobre el mar. No soy igual a Dios. No se aferró a eso. Sino que dice la Biblia, versículo 7, sino que se despojó. Y cuando dice la palabra a sí mismo, acá también le da un significado de que Él, como Él era Dios, Él se despojó a sí mismo. Porque todo hombre se despoja a Dios, entrega a Dios su voluntad y renuncia a todo su poderío ante Dios. Y reconoce la jerarquía. Pero acá dice que se despojó a sí mismo, es que Él no se aferró a la deidad que el Padre le otorgó. El único ser, aparte de Dios, quien había recibido poder y autoridad, se llamó Jesucristo. Por eso es que la Biblia dice, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y cuando Jesucristo dijo, toda potestad se me fue dada, es porque Dios había colocado en Él poder. Y cuando hablamos de poder, poder. Tanto así que cuando invocamos el nombre de Jesús, los pecados son perdonados. Tanto así que cuando los demonios lo veían, se postraban. ¿Qué tienes contra nosotros, Santo de Dios? Has venido a atormentarnos antes de tiempo, porque allí ya había una autoridad dada, anticipada, predestinada sobre Jesucristo, que toda rodilla se debe doblar ante Jesucristo, de lo que está en el cielo, de lo que está en la tierra y de lo que está bajo la tierra. Así que toda lengua debería confesar que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Es el Señor. Y dice, se despojó a sí mismo tomando forma
de siervo. Ahora, ¿por qué no dicen que se convirtió en un siervo? No, sino que acá quiere decir que él fue obediente. Amén. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy. Libro de Hebreos. Yo te he engendrado hoy. A nadie Dios le dijo jamás: mi hijo eres tú. El único, el unigénito del Padre, Jesús. Amén. Dice el versículo 8: y estando en la condición de hombre, obvio, Jesucristo hombre, lo declara Pablo. Estando en la condición de hombre, se humilló, otra vez la expresión, a sí mismo, haciéndose. Mire, si usted no se hace obediente, usted no va a ser obediente. Señor, hazme obediente. No, Dios no te va a hacer obediente, porque entonces no sería una obediencia voluntaria, sería una obediencia impuesta. Usted crea un robot y le pone a ese robot directrices, que cuando yo te hable, robot, tú me vas a hacer caso en todo lo que yo te hable, ¿ok? Quítele el chi al robot y déjelo ser un ser humano, para que usted vea que le va a hacer caso en algunas cosas, en otras no, porque tiene una vida propia. Va a buscar su sendero, su gusto, su manera de ser también. Ahora, así dice las Escrituras acerca de Jesucristo. Jesucristo podía ser tanto como obediente como desobediente a Dios, pero no hablemos de lo contrario. Él decidió, dice acá las Escrituras, hacerse obediente. Usted se puede hacer desobediente. ¿Cómo? Desobedeciendo, no cumpliendo la palabra de Dios. Pero usted puede hacerse obediente. ¿Cómo? Buscando la palabra de Dios y cumpliendo todo lo que hay en las Escrituras. Esta expresión, se hizo obediente, no quiere decir de que Dios estaba en ese cuerpo humano y Él hizo que ese cuerpo humano le fuese obediente a Dios. No tuvo un disfraz allí que... Vamos a las Escrituras. ¿No estamos luchando todos nosotros haciéndonos obedientes? ¿Obedientes para quién? Para Dios, nuestro Padre. Serle obediente a Él. Dice el versículo 9, por lo cual también Dios, versículo 8 estamos. Dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Miren, y resalta la expresión humillación, porque usted encuentra en las Escrituras el alma turbada de Jesucristo. Usted encuentra estos extractos, estas declaraciones del sufrimiento interno personal del alma de Jesucristo, y por lo cual Él fue al Getsemaní y le dijo: Padre, ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Pasa de mí esta copa, mas no, Señor. Como cuando uno tiene que hacer algo, tiene que ir a trabajar. Señor, estoy cansado y tengo que ir a trabajar. Más que va, si no voy a trabajar, no como. Algo parecido. Jesucristo fue al Getsemaní y puso su cuerpo, su alma, su espíritu allí, que estaba abatido, tenía miedo, estaba turbado, porque Él sabía lo que se le sobrevenía. Él sabía que había sido creado, había sido hecho conforme a Dios, como dice acá las Escrituras, ¿verdad? Fue hecho en forma de Dios para que Él cumpliese el plan de redención, no era otro. Mas Jesucristo dijo: Padre, para esta hora he llegado. He venido para hacer tu voluntad. Hágase tu voluntad, Señor. No se haga la mía.
Y por eso que usted encuentra allí esas expresiones: pasa de mí esta copa, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué dice las Escrituras? Un espíritu del Señor bajó y le fortaleció. Ahora nosotros conocemos lo que dice acá el versículo 9, y por lo cual, mire, estos 3 versículos, 6, 7 y 8, usted lo puede ampliar con el ministerio de predicación de Jesucristo. Todo lo que Jesucristo hizo en su ministerio, la obediencia a Dios, la crucifixión, el camino al Calvario, las negaciones, los latigazos, la corona de espinas, el inicio de su predicación, cuando Él se le perdió a su Padre, usted puede ampliar y agregar allí todo lo que Él hizo. Cuando dice el versículo 6, el cual siendo en forma de Dios, abajo le explica cómo era esa forma de Dios, que Dios lo había hecho para que Él cumpliese el plan de redención. Y una vez habiendo cumplido el plan de redención de Dios, versículo 9, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Ahora, si la palabra en forma de Dios la sostenemos con que Jesucristo tenía la fisionomía de Dios y tenía la imagen de Dios, entonces, ¿qué Dios exaltó hasta lo sumo a Jesucristo y le dio un nombre más excelente, nombre que todos? Este nombre, esta exaltación fue dada después de la resurrección, no fue dada antes, después de la resurrección. Así que Jesucristo tuvo su Dios que lo formó en el vientre de María. Jesucristo recibió información y guía y amparo de su Dios en su ministerio. Jesucristo tuvo aprobación de Dios y que le había predestinado para que muriera en la cruz, y ahí en la cruz Dios presenció ese sacrificio. Cuando pasaron los 3 días después de haber sepultado a Jesucristo, el mismo Dios que lo formó a Jesucristo, que lo encaminó y le dio sabiduría, lo levantó al tercer día de los muertos y lo glorificó y recibió su ofrenda en los cielos y lo hizo sentar a su diestra. Y hoy Jesucristo está a la diestra de Dios, para la gloria de Dios Padre. Es hecho, amén, a su nombre. Ahora, ¿cuántos son en forma de Dios? Póngase sobre sus pies esta mañana. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Ahora, el cual, siendo que Dios lo formó como Él quiso, eso es lo que quiere decir, que Dios lo hizo como Él quiso. Dios es el formador, para que cumpliese un propósito especial. Vamos a darle gracias a Dios en esta mañana. Padre eterno, Señor de la gloria,